¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a este espacio digital donde hablamos de seguridad, ambiente y calidad. En esta ocasión vamos a hablar sobre ambiente, un tema súper importante, actualizado, para lo cual nos ha invitado a la ingeniera Katy Coral. La ingeniera Katy Coral es ingeniera química, máster en gestión ambiental, máster en seguridad de salud, por lo cual posee una formación súper importante para abordar estos temas. Voy a hablar un poquito sobre la trayectoria de la ingeniera. Ella fue fundadora de la carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad Internacional del Ecuador. Fue decana también de la Facultad de Ciencias Ambientales durante el periodo de 1999 hasta el 2016. Bueno, maneja muy bien el tema ambiental, es auditor de sistemas integrados de gestión, ha sido docente de la Universidad Internacional SEC y bueno, y actualmente se desempeña todavía en esta prestigiosa universidad. Así que le doy la cordial bienvenida a la ingeniera. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Carlos. Buenos días con todos. Un placer estar con ustedes y conversar sobre estos temas tan interesantes. Muy bien, el tema justamente de hoy es sobre los desechos peligrosos generados por el COVID-19. Muchos hablan del COVID, muchos hablan de los riesgos a nivel de salud ocupacional, pero realmente nadie se ha enfocado hacia los residuos que se generan como parte de esta pandemia. Así que este es el tema del día de hoy, para lo cual empecemos directamente con la ingeniera. Por favor, ingeniera, ¿nos puede comentar para entender principalmente qué son los desechos peligrosos y cuáles se generan por la pandemia COVID-19? Ok, para esto es necesario entender y un poco, como siempre, ajustarnos a lo que dice la normativa ecuatoriana, la legislación ambiental ecuatoriana. ¿Qué dice la legislación ecuatoriana? La legislación ecuatoriana dice que cualquier residuo que cumpla con uno de los criterios CRETIF, ya vamos a ver qué son estos criterios CRETIF, se considera peligroso. ¿Qué es un criterio CRETIF? Primero, la C, que es corrosivo, es decir, que puede producir una reacción química de desgaste de materiales o que puede inclusive producir quemaduras en la piel de las personas. A eso se le llama corrosivo. Reactivo quiere decir que puede reaccionar ya sea con el aire o con el agua, produciendo una reacción principalmente exotérmica que puede causar problemas, ¿no es cierto? Explosivo, bueno, ya sabemos todos, significa que puede producir una explosión. Tóxico significa que tiene una sustancia que le da esta característica de toxicidad. Principalmente estamos hablando de metales pesados, plomo, cromo, cadmio, pero también estamos hablando de otras sustancias como es el caso de los pesticidas, organoclorados, organofosforados, o también el caso de otras sustancias como pueden ser los asbestos, ¿no es cierto? Que si se encuentran presentes en un residuo o una de sus formas se encuentra presente en un residuo, se le considera tóxico. Y vamos a lo principal. Y la B, que significa biológicamente infecciosos. Dentro de este biológicamente infecciosos se encuentra precisamente lo que corresponde a los residuos del COVID, porque por supuesto los residuos de COVID van a arrastrar los virus productos de la misma enfermedad y pueden quedarse en los residuos de alguna forma. Muy bien, para entender un poco, para que esto se entienda, obviamente estamos hablando de las mascarillas, que es, digamos, el residuo principal que nos ha traído la pandemia. Estamos hablando de residuos hospitalarios, de la gente que se ha contagiado, de hecho, del COVID, que se generan desechos peligrosos, ¿no? Básicamente eso sería los residuos peligrosos que No están. solamente eso, ¿no? Sino, por ejemplo, si yo tengo una persona enferma de COVID en mi casa, probablemente yo tenga, no sé, algún tipo de papel higiénico que esta persona usó para su nariz o algún tipo de vaso desechable que podría haber usado esta persona porque generalmente se le da una vajilla aparte, ¿no es cierto? Entonces puede haberse generado vasos desechables, cucharas, puede haberse generado inclusive la ropa de atención a esta persona en casa. Entonces, todo esto se le considera un residuo biológicamente infeccioso debido a la presencia del COVID. Excelente aclaración. Entonces, todo lo que tenga que ver, digamos, con la persona infectada, se Así puede es. considerar un desecho peligroso. Excelente. Vamos a la segunda pregunta. Ingeniera, actualmente, ¿qué tipo de tratamiento se está dando a este tipo de residuos? Nosotros tenemos la recolección municipal, tenemos gestores ambientales calificados en todo el distrito metropolitano a nivel nacional, que lo regula la Secretaría del Medio Ambiente, el Ministerio del Ambiente. En sí, ¿qué tipo de tratamiento se debería dar a este tipo de residuos?
A ver, primeramente hay que establecer, y si me permite aquí hacer la presentación un poco de lo que les iba a comentar. Bueno, que hay que hacer dos aclaraciones. Primero, una cosa es ser un hospital, un centro médico, un centro de salud, en el cual es muy seguro que yo pueda tener residuos COVID. Y otra cosa es estar segura de que en mi casa hay una persona con COVID. Si en mi casa no hay ninguna persona con COVID y yo lo que tengo es simplemente las mascarillas que usamos diariamente y que ya por el uso dejamos de usar, nosotros lo único que tenemos que hacer es cortar las mascarillas. Esto sí es muy importante, cortar las mascarillas que ya se han usado para que no puedan ser sacadas de la basura y no puedan ser reusadas. Se les corta las mascarillas, se les guarda, se les rocía un poco de alcohol o de cloro, lo que ustedes tengan a mano, y se les deposita en la basura común. ¿Qué está haciendo el municipio de Quito? El municipio de Quito básicamente lo que está haciendo es recogiendo estos residuos que digamos son urbanos, de forma general, como lo hace con nuestros residuos común, y está yendo a una celda de deposición en el relleno del Inga, ¿sí? Eso cuando nosotros no somos una institución de medicina o cuando no tenemos una persona enferma. Si nosotros tenemos una persona enferma, me van a permitir, Sí, por favor, si me ayudas compartiendo la pantalla. sí, por favor, te hago en este momento host para que puedas compartirnos. Un momentito. Perfecto, puedes compartir. Ok. Básicamente, cuando nosotros tenemos unos residuos que son producto, ¿no es cierto?, de la generación de nosotros como personas que pueden tener una persona enferma, valga la pena decir que cuando nosotros hablamos, aquí está una clasificación básicamente de los residuos sanitarios, ¿sí? Los residuos sanitarios que pueden ser los residuos que nosotros obtenemos en un centro médico, en un hospital, en una clínica, pueden dividirse en dos tipos, ¿no? Los no peligrosos y los peligrosos. Pero como a nosotros nos interesa básicamente los peligrosos, vamos a decir que todos los hospitales, todos los centros médicos deben tener dos tipos de gestiones ambientalmente adecuadas de sus residuos. La una es la gestión interna. ¿Qué se hace en la gestión interna? Generalmente se separa los residuos que provienen, que tienen algún líquido, que tienen alguna sustancia que puede contener el virus, ¿no es cierto? Se hace un almacenamiento interno temporal, se lo etiqueta, se lo separa en la fuente y luego a nivel interno de los hospitales se lo recoge de forma diferenciada al resto de residuos no peligrosos. Que se hace un tratamiento interno. ¿En qué consiste este tratamiento interno? Básicamente en el rociado con finas gotas como pulverización de una pequeña cantidad de agua con cloro en una dosis que ya vamos a ver posteriormente. Y luego se hace un almacenamiento final. Luego ya viene, una vez que yo tengo mi almacenamiento dentro de mi centro de médico, yo tengo que entregar, como tú bien decías, a un gestor autorizado, ¿no es cierto? De hecho, en Quito tenemos la suerte de que la misma INGIRS hace la recolección de desechos sanitarios. Siempre y cuando estén en una funda roja, y estos desechos sanitarios tienen un costo adicional al costo de nuestra recolección diaria de la basura. Entonces se hace una recolección externa, pero ojo, esta recolección de estas fundas rojas no puede ser en el mismo carro de la basura que recolecta, ni lo podemos poner en los contenedores. De hecho, debe haber un transporte externo diferenciado, un almacenamiento externo temporal adecuado, un tratamiento ya que generalmente, que como les digo, la INGIRS aquí lo que hace es un proceso de autoclavado de los residuos que vienen en fundas rojas y luego son trasladados a la celda de confinamiento. Y por último, como les digo, en la celda de confinamiento lo que se hace es, una vez que ya están autoclavados, cubrirlos con tierra. Eso es básicamente lo que nosotros tenemos. Obvio, nosotros en estos desechos biológicos podemos tener todo lo que a ustedes se les ocurra que estuvo en contacto con el paciente o con la persona que en nuestra casa estuvo enferma. En muchos casos, inclusive, hemos visto que hay muchas personas que desechan ropa que estuvo en contacto con estas personas. Es importante decir que esa ropa tiene que ser tratada. Y otra cosa que es súper importante, todos estos materiales no pueden ser reciclados, no pueden ser reusados bajo ningún concepto. Entonces, esto es súper importante cuando nosotros hablamos de esto. No sé si te aclaré la pregunta o si queremos profundizar en este tema. Luego ya te comentaré el tratamiento específico en casa de nuestros residuos. Muchas gracias, está súper claro y muy importante esta aclaración que nos has hecho. Ok, perfecto. Vamos avanzando un poco más, vamos a la regulación. ¿Qué regulación se debe considerar para una adecuada gestión? ¿Ecuador tiene una regulación adecuada? ¿Hay falencias todavía?
¿Cuál es tu opinión al respecto? A ver, y ahí me vas a permitir otra vez compartir porque era parte de mi presentación. Aquí tenemos el marco legal con el que nosotros podemos trabajar cuando hablamos de residuos y principalmente de residuos sanitarios, de residuos, en este caso, producidos por el COVID. Quizás el más importante es el acuerdo interministerial, que es la gestión integral de los residuos y desechos generados en los establecimientos de salud, tanto del 323 como el 326. En estos dos te puedes tú afianzar está bastante detallado, está bastante interesante cómo se detalla, cómo se debe tratar, cómo se clasifican y cómo se generan este tipo de residuos sanitarios. Además de esto tenemos el listado del Acuerdo Ministerial 142 que nos habla de los desechos peligrosos y desechos especiales. Nos da un listado e inclusive nos explica cómo se deben hacer las pruebas CRETIV para establecer si nosotros tenemos un desecho o no. Y por último, siempre una ayuda muy importante, el reglamento al Código Orgánico del Ambiente, el que se conoce como RCOA, que ahí también tienes una interesante explicación de cuál sería la clasificación de residuos en general, residuos peligrosos. Ahora, para COVID en forma específica se generó un protocolo de manejo de desechos ante evento coronavirus, ¿no es cierto? Esto lo realizaron otra vez el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente y este protocolo establece disposiciones bastante interesantes y generales sobre la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de desechos generados. Tú me dices si tenemos suficientes normas. Sí, tenemos suficientes normativas. El problema es que muchas veces desconocemos su aplicación y desconocemos principalmente ¿cómo te explico? La interpretación que se da a estos datos muchas veces no es la adecuada. Es decir, quien hace la interpretación del marco legal muchas veces es gente que no tiene la preparación técnica, me refiero a saber de química, física, microbiología, que les permita interpretar de forma adecuada. Uno de los problemas con el que yo me topo muy comúnmente cuando hablamos de residuos peligrosos es que las personas no saben identificar qué es, por ejemplo, una sal de amonio, qué es, por ejemplo, una sal de arsénico. ¿Cuál es la diferencia entre un combustible y cuál es la diferencia entre una sustancia explosiva? Entonces, cuando tú te encuentras ante este tipo de desconocimiento es cuando encuentras falencias en la clasificación y en la distribución principalmente adecuada de los residuos peligrosos. Obviamente, otra cosa que a mí me parece, y me vas a permitir que haga un comentario, otra cosa que a mí me parece extremadamente compleja en la actualidad es el hecho de que nosotros creemos que gestión de residuos peligrosos es entregar a un gestor y eso no es así. A nivel interno, a nivel de nuestra empresa, a nivel de nuestra institución, nosotros debemos de hacer gestión interna. O sea, no basta con generar el residuo y entregarle al gestor y pagar, porque eso se convierte en una, ¿cómo te explico? En una situación en que el que tiene dinero puede pagar y puede generar lo que sea, y de eso no se trata. La cosa es prevenir la generación de residuos peligrosos hacia adentro de nuestras empresas, de nuestras instituciones, para que nosotros de alguna manera, aplicando ya sea conceptos de economía circular, conceptos de reciclaje, podamos generar una menor cantidad de residuos peligrosos. Muy bien, evitar desde el origen que se produzcan este tipo de desechos es fundamental. Así es. Y súper buena la aclaración. Ahora sí vamos con el tema del tratamiento y la discusión final, ¿no? Desde su origen, desde que se genera, toda la cadena productiva que puede llegar a tener, si es que estamos hablando obviamente de una industria, o si es que estamos hablando de ciudadanos que han sido contagiados con el virus, qué es el manejo que se tiene que dar adecuadamente para este tipo de residuos. Así que ahí sí, por favor, si nos proyectas esta presentación. Vamos a hablar aquí de los tipos de generadores de los residuos COVID, ¿no? Entonces, como te había dicho, tenemos 3 tipos de generadores, por así decirlos, de acuerdo a la normativa, siempre de acuerdo a la normativa. El primero es tipo 1, ¿no es cierto? Domicilios, albergues y hoteles donde se encuentren aislados pacientes por sospecha o positivos con COVID. Mira, fíjate que nuestra primera clasificación es de alguien que yo ya tengo la certeza que tiene COVID. ¿Sí? Alguien en mi familia, alguien en mi entorno tiene COVID y se encuentra en mi hogar. El segundo son los establecimientos de salud de atención temprana o inicial a personas que presentan síntomas de COVID. Y se les llama primer nivel de atención de salud. Esto es el tipo 2. Y por último, el tipo 3 ya son los establecimientos de salud hospitales destinados a la atención de pacientes COVID, ¿no es cierto? Que son aquellos de segundo y tercer nivel de atención de salud. Hospitales, clínicas, donde ya sé que yo voy a ingresar una persona con COVID. El tipo 2 simplemente me detectan COVID, me detectan que soy una persona con COVID e inmediatamente me envían a mi domicilio. Cualquiera de estos 3 tienen que tener el siguiente sistema de gestión. El tipo 1, ¿no es cierto?
Primeramente, es decir, en mi casa, ¿qué es lo que se recomienda? Yo tengo que tener un tacho, ¿no es cierto? Un tacho colocando en este tacho de basura que está dentro de la habitación donde se encuentra la persona con COVID, yo coloco una funda número 1, ¿sí? De preferencia, yo recomiendo que sea una funda de color rojo, ¿sí? Una vez que está allí, se coloca todos los residuos que genere este paciente con COVID hasta llenar unas 3/4 partes de la funda 1, ¿sí? Y se rocía esta funda con un desinfectante al 5% con cloro. Ya voy a decir, luego les voy a indicar rápidamente cómo se hace esto. Una vez que está esto, como les había dicho, el rociado debe ser con finas partículas. La idea es que no riegue nuestra funda el cloro que nosotros estamos colocando. Una vez que hemos hecho esto, cerramos la funda con doble nudo y no se puede, como les había indicado, entrar a un proceso de reciclaje. La funda 1 está aquí, le llenamos con unas 3/4 partes y una vez que hemos hecho la desinfección salimos del cuarto y colocamos esta funda en otra funda, ¿sí? En otra funda donde igualmente vamos a colocar, en este caso en la funda 2, vamos a colocar la ropa de atención de la persona que le atendió. No sé, una mascarilla, unos guantes, quizás el mandil con el que se le atendió, el mandil desechable, y se coloca. Otra vez se cierra la funda, se procede a su desinfección, ¿no es cierto? Desinfectada para que no chorree y esta funda sí es colocada, ¿no es cierto?, con el resto de residuos domésticos, una vez que ya nosotros hemos hecho. Una cosa súper importante, hay que etiquetar las fundas indicando que estas fundas tienen residuos COVID. Esto es súper importante para que las personas que hacen la recolección, las personas que manipulan este tipo de residuos sepan que están hablando de un residuo COVID. Como ves, no es difícil, es muy sencillo, ¿no es cierto? Hay que tener una funda cerca del dormitorio donde está el paciente, una funda afuera, siempre tener a mano un sistema de desinfección por aspersión, un simple chisguete, ¿no es cierto? Donde yo puedo desinfectar principalmente un desinfectante al 5%. Esto es del tipo 1. La funda 2 sí le pongo con los desechos y el resto le pongo a los tachos de basura. Una cosa es que es importante, es que nosotros no podemos conservar los desechos de COVID en un mismo lugar por un tiempo que sea mayor a 72 horas. Es decir, nosotros tenemos que tratar de eliminar estos residuos en las 72 horas siguientes a su generación, ¿sí? Por eso, si es que yo dispongo de un contenedor, pues lo desecho en el contenedor. Pero si es que yo tengo recolección a pie de vereda, que es lo que en algunas partes de Quito se tiene, yo tengo que procurar sacar o hacer esta recolección justo el día que nosotros nos van a recolectar las personas que pasan por nuestra casa, ¿sí? Muy bien. Cuando hablamos del tipo 2, como ya les digo, estamos hablando de un centro de salud al que yo tengo sospechas de COVID y voy a hacerme las pruebas de COVID. En este tipo de salud, ¿no es cierto? Primeramente, otra vez empezamos con que tenemos que colocar una funda roja. Generalmente en estos centros de salud son desechos más grandes, las fundas son más grandes y también se caracteriza porque, como ustedes ven, el contenedor también tiene que ser un contenedor rojo que diga específicamente desechos infecciosos. Y a pesar de eso, en nuestras fundas van a tener una caracterización que diga desechos COVID, ¿no es cierto? Lo que hacemos es que procedemos prácticamente de la misma manera que hacíamos en uno. Colocamos la funda roja, la desinfectamos perfectamente con un desinfectante al 5%, y luego la entregamos, ¿no es cierto?, a los gas. Como te decía, hay gas que sí tienen tratamiento de desechos peligrosos biológicos, como el de Quito, pero hay otros gas que no. Si mi gas no tiene tratamiento de desechos peligrosos, yo tengo que contratar a un gestor calificado para entregarle los desechos. ¿Cómo se los entrego? Pues se los entrego igualmente en una funda roja adecuadamente desinfectado. Recuerden que son dos fundas, ¿no? La primera de la atención primaria y luego una funda en la que yo coloco esta funda todas completamente desinfectadas. El mejor tratamiento que se puede tener, el mejor tratamiento que se da para este tipo de desechos es la incineración, pero lamentablemente nosotros no en todas las ciudades tenemos procesos de incineración. Lo que sí tenemos, ¿no es cierto?, es básicamente procesos de autoclavado, como por ejemplo en la ciudad de Quito. Entonces, con el autoclavado, es esto que ustedes ven acá, con el autoclavado nosotros lo que hacemos es que estas fundas son sometidas a elevadas temperaturas y alta presión, y en ese caso nosotros lo que hacemos básicamente es, luego de que se ha sometido al autoclavado, se le vuelve a colocar en el relleno sanitario, en una celda de contención del relleno sanitario. En caso de que sea incineración, lo que se tienen son cenizas y estas cenizas también son normalmente depositadas en una celda del relleno sanitario.
Y el tipo 3, ¿no es cierto? El tipo 3 es básicamente hospitales de COVID. En este caso, tenemos que dar cumplimiento a protocolos con pacientes. En este caso ya es mucho más delicado, pues aparte de tener un contenedor en cada habitación, yo debo tener afuera de cada habitación otro contenedor y además en cada piso de mi institución yo debo tener un contenedor. Como si esto fuera poco, estos contenedores a su vez tienen que tener una contenerización global, por así decirlo, de todos los pisos hacia las afueras del hospital, siempre con procesos de prevención de que no ingresen, por ejemplo, roedores, de que no ingresen otro tipo de vectores como moscas, mosquitos, ¿sí? Entonces se le debe tener completamente aislado y perfectamente desinfectado con sustancias como las que ya te digo, al 5% de desinfectantes. A su vez, ¿qué hago con esta contenerización? Como tú ves, ya son volúmenes mucho más grandes. Vuelvo a decirte lo mismo. Entrego a mi gestor, que bien puede ser mi GAD, como en el caso de Quito, o puede ser simplemente un gestor autorizado por el Ministerio de Ambiente, la Secretaría de Ambiente, para recolectar este tipo de residuos. Como te digo, ellos pueden tener dos cosas fundamentales. Lo que sí es importante es que si yo entrego a un gestor, yo averiguo específicamente qué tipo de gestión está dando, si hacen autoclavado, si hacen incineración y que me garanticen que esos residuos van a ser tratados de esa forma, porque caso contrario podemos tener que algunos gestores no les estén tratando adecuadamente y con este tipo de residuos es muy, muy peligroso. Lo que te decía, se hacen estas fundas, se les recoge, tienen que estar perfectamente diferenciadas. Sí, deben haber contenedores adecuados y, como te había dicho en un momento, debe haber transportes adecuados. O sea, yo no puedo entregar mis residuos COVID a un transporte de basura común y corriente, a un transporte de basura normal. Lo tengo que entregar a un transporte que debe tener estas características, ¿sí? Como te digo, los gestores ambientales normalmente ya tienen este tipo de transportes completamente adecuados para su tratamiento. Por último, ¿no es cierto? Voy a explicarles muy rápidamente qué significa 5% de desinfectante. Básicamente, para cuando ustedes necesiten realizar esto, ustedes tienen que colocar, ¿no es cierto?, cloro, hipoclorito de sodio, que es normalmente el que encontramos en en los supermercados, encontramos hipoclorito de sodio. Entonces se coge una gota de este hipoclorito y se pone en 1 litro de agua y ya tenemos una solución de hipoclorito al 5%. Si es lo que estoy tratando es 1 galón, ¿no es cierto?, pongo 3 gotas y así sucesivamente. Fíjense, de esta forma yo tengo hipoclorito de sodio al 5%. Y de esa forma puedo hacer la aspersión, como les había dicho, con finas gotas. Mientras más pequeñitas sean las gotas, muchísimo mejor, para poder generar unos residuos mucho más controlados. Excelente, súper buen contenido. Se ve que domina el tema ingeniera. Qué interesante esta parte de la disposición, de la gestión de los residuos, súper importante. Y de hecho, de pronto muchos de los oyentes a través de esta entrevista van a entender un poco más de qué se trata este tipo y la importancia que se tiene. Vamos ahora un poco a la parte de salud, de seguridad ocupacional. La gente que manipula estos residuos, que hace el transporte, la disposición, el tratamiento, ¿qué tipo de riesgos están expuestos y qué se puede hacer para justamente disminuir y no sean también contagiados por este virus? Por supuesto que sí, tenemos riesgos, como tú puedes ver, el principal riesgo es el riesgo biológico, ¿no es cierto? El riesgo biológico por el contacto con los virus que pueden salir. Pero ojo, normalmente el riesgo biológico lo tenemos cuando tratamos residuos sanitarios de cualquier tipo. Obviamente ahora nos preocupamos más por la terrible contagio que hay permanentemente del COVID. Pero eso no significa que cuando yo realice residuos sanitarios e imaginemos en un mundo ideal ya no hay COVID, no significa que yo no deba tener las mismas precauciones. Precauciones, primero, una mascarilla adecuada, ¿no es cierto? Mascarilla, no una mascarilla de tela, no la mascarilla que me venden en el centro comercial, sino una mascarilla adecuada. Y para los trabajadores que están permanentemente, yo recomendaría inclusive mascarillas con filtros, ¿no es cierto? Con filtros adecuados para que permitan una respiración permanente, que no permitan el sofocamiento del trabajador y que adicionalmente le protejan, ¿no es cierto?, del virus. Es indispensable que cuando tengamos este tipo de trabajadores manejemos con gafas, ¿no es cierto? Gafas que impidan que cualquier cosa que salte pudiera entrar al ojo y que pudiera contagiarme con COVID. Guantes de corte.
Recuerden que estamos hablando de residuos que pueden tener jeringuillas, ¿cierto? De una inyección, residuos que pueden tener vidrios cortopunzantes y que podrían en algún momento cortar la piel de las personas. Y por supuesto todo el resto del equipo de seguridad. El mameluco, ¿no es cierto? Un mameluco que en la medida de lo posible debe ser desechable, sobre todo cuando trabajo con residuos sanitarios, debe ser desechable para que yo pueda, una vez que el trabajador haya terminado la recolección, sacarse esto y depositar en las fundas previa a la desinfección. Guantes de corte, y yo sugiero que además de los guantes de corte, en la parte de adentro también tengan guantes de látex, ¿no es cierto? Simplemente como una doble protección. Hay muchas personas que no les gusta utilizar los guantes de látex abajo los guantes de corte porque les dice que les da menos maniobrabilidad, pero en este caso, y mientras tengamos COVID y mientras manejemos residuos sanitarios, yo sí creo que es mucho más prudente y mantener limpia. Y luego, por supuesto, un aseo permanente de las personas que están. Luego de haber hecho la manipulación con COVID, las personas deben ser sometidas a un baño, deben bañarse, ¿no es cierto? Ellas deben bañarse, limpiarse, y si es posible con un jabón que tenga desinfección, muchísimo mejor. Garantizar que estas personas no vayan a tener en su piel ningún tipo de contaminación de sanitarios. Importantísimo también, las personas bajo ningún concepto pueden abandonar el lugar de recolección o el lugar de disposición con algo que hayan usado para esta disposición. Es decir, si estuvieron, no sé, unos zapatos que no se cambiaron los zapatos, o no sé, se les ocurre salir con el mameluco, no lo deben hacer. Es decir, previo a abandonar el sitio de disposición, tienen que inmediatamente cambiarse totalmente su ropa, bañarse, cambiarse su ropa y dejar los residuos COVID dentro de el contenedor, dentro del sitio de almacenamiento final, para que de esta manera estas personas que están sometidas o que tienen que por su trabajo realizar esta disposición no puedan contagiar a su familia, no puedan contagiar en el bus cuando se trasladan, no puedan contagiar a las personas con las que puedan estar en contacto. Muy bien, hablabas de las mascarillas adecuadas. Yo salgo a la calle y veo gente que usa las mascarillas de tela, hay otras que usan las KN95, hay otras inclusive que mezclan, ¿no? Entre la mascarilla KN95 y la quirúrgica. ¿Cómo se está haciendo bien esto? ¿Cuál debería ser la recomendación general para todos los ciudadanos que nos movilizamos en toda la ciudad? A ver, la recomendación que se hace es que se use la KN95, ¿no es cierto? Pero no todo el mundo tiene acceso ni tiene posibilidades de tener una KN95 que además es desechable, porque no es que la KN95 yo me pongo hoy y sigo poniéndome 6 días después de esto, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo tengo que hacer, ahora lo que se está haciendo mucho es utilizando las mascarillas del tipo del que usan los médicos, ¿no es cierto? Que usan los doctores. Esas mascarillas son muy buenas, pero hay que tomar en cuenta que son desechables y que deben desecharse cada cierto tiempo. También es cierto que las cosas han cambiado desde el principio, ¿no es cierto? Ahora hay empresas que están haciendo mascarillas con 3 capas y con capas inclusive repelentes. Eso está bien, ¿sí? Cuando yo tengo la garantía de que mi mascarilla, no sé, tiene alguna forma, alguna cosa bonita, pero adicionalmente tiene un material que es hidrofobo y que adicionalmente es un material que tiene un sistema de protección de tamaño de partícula muy fino, es preferible hacer esto. Pero yo recomiendo, y de la última lectura que he tenido, que es mucho mejor, es mucho más prudente cuando nosotros usamos 2 mascarillas. Si yo puedo ponerme la mascarilla sanitaria, o sea, la mascarilla que usan los doctores por abajo, y encima una que, no sé, me haga ver más elegante, pongamos que alguien desea esto, lo puede hacer. O si yo me quiero poner una KN95 y encima otro tipo de mascarilla, también lo puedo hacer. Lo que es importante es, a ver, primero entendamos que hay que usar mascarilla. ¿Puedes decirme que una mascarilla que yo hice en mi casa no es lo suficientemente adecuada? Sí, no es lo suficientemente adecuada, pero es mejor que nada. Mejor aún si yo consigo un tipo de mascarilla de estas reusables, de estas reciclables, que me garanticen, ¿no es cierto?, que tengan estos componentes, como ya te digo, estas 3 capas, como ya te digo. Sí, pero la recomendación principal es que hay que usar mascarilla. Nosotros tenemos que usar mascarilla sí o sí, siempre que salgamos de nuestras casas, siempre que salgamos a nuestro trabajo, siempre que estemos en contacto con personas que no sean de nuestro círculo íntimo, nosotros tenemos que usar mascarilla. Muy bien, y para terminar, qué buen tema. Podríamos seguir conversando más tiempo. Vamos ahora al negocio, a los microempresarios. Se habló, y de hecho, del tema del protocolo de bioseguridad, que fue uno de los requisitos para volver a retomar las actividades económicas, que algunos lo tienen, otros
no lo tienen y otros simplemente han tratado de hacer una copia de otro tipo de protocolos sin mayor conocimiento. Bueno, hay de todo, la verdad. Pero en todo caso, ¿qué sugieres tú en este momento de la pandemia en donde que vaya a terminar esto, va a pasar unos meses, de pronto años? Eh, ¿Qué sugieres tú en este tipo de negocios mantener, implementar? Hay que concientizar más al personal. ¿Qué está pasando? Porque si es que revisamos los índices de contagio a nivel nacional, a nivel local, los porcentajes son muy altos, ¿no? O sea, la gente se sigue todavía contagiando. ¿Qué está faltando? ¿Qué recomendaciones tú darías a nivel organizacional? Sí, o sea, bueno, al igual que con el uso de las mascarillas, cualquier protocolo que nosotros realicemos es mejor que nada, ¿sí? Igual que como te decía con las mascarillas, yo creo que es fundamental esto que han optado muchas microempresas, muchos pequeños negocios, de que no puedes ingresar si no estás con mascarilla. Primera cosa que es fundamental, ¿sí? Primera situación esa, mascarilla obligatoria. Ojo, no solo para los clientes, sino también para el personal. Súper importante que el personal que se encuentra atendiendo en estos negocios tengan o usen su mascarilla de forma permanente. Mejor aún si pueden cambiar la mascarilla cada cierto número de horas, ¿no es cierto? Si es que se puede proporcionar un número de mascarillas para que se las cambie cada cierto número de horas y se pueda tramitar. Ya se ha comprobado que el uso de guantes no es adecuado, porque más bien el guante retiene entonces no se pide el uso de guantes, pero que sí se pide. Por ejemplo, yo haría un pequeño procedimiento para mi gente que trabaja conmigo, que cada cierto tiempo cambien la mascarilla y no sé, cada hora, 5 minutos lo utilicen para lavarse las manos completamente, limpiarse completamente las manos. No sé si ellos prefieren hacerse una desinfección de su ropa. Ojo, la desinfección de la ropa no con cloro. Nunca se hace la desinfección de la ropa con cloro porque la ropa se daña, se corroe, empiezan a aparecer manchitas blancas, ¿no es cierto? Entonces se puede hacer una desinfección con algún tipo de desinfectante. Ahora han salido muchos que no son necesariamente cloro, pero que te pueden ayudar. Igualmente, cada cierto tiempo pasar por una bandeja de desinfección de los zapatos. Esto para mi gente, ¿sí? Bajo ningún concepto permitirles que coman, ¿no es cierto?, en sitios en donde haya estado contacto con el público. Es decir, si yo atiendo sobre un pequeño estante, no puedo comer sobre ese estante. La gente cuando llega a mi negocio va a apoyar sus manos, va a pegarse a las manos, va a estar allí. Eso respecto a mi personal. Como ya te digo, un pequeño procedimiento de lavado de manos cada cierto tiempo y el procedimiento de cambio de mascarilla permanentemente. Obviamente también es prudente que cada cierto tiempo se haga un reconocimiento o se les pregunte a las personas si tienen algún síntoma que pueda caracterizar el COVID. Al pequeño síntoma, yo recomendaría que esa persona se le pida que abandone el local y que se haga un examen. Puede ser que simplemente sea una gripe, ¿no es cierto? Entonces no pasa nada, regresa cuando se ha hecho una prueba de COVID. Y si es que ya tiene COVID, es mejor aislarla lo más pronto posible. Respecto a mi gente, porque yo necesito que la gente ingrese a mi comercio. Importantísimo, ¿no es cierto?, lo de la mascarilla, pero también se puede hacer estas pequeñas desinfecciones que yo he visto que cada vez, no sé si te has dado cuenta, son menos. Antes te ponían en todo el cuerpo, ahora medio te chorrean y vaya, pase, ¿no es cierto? Entonces eso sí. Otra cosa que es importante decir es que la toma de la temperatura sí me ayuda, ¿sí? Siempre y cuando se tome bien. Ahora apenas ni siquiera te apuntan, pase, pase, pase. Entonces es importante que haya una toma real de la temperatura, ¿sí? Y otra cosa que es importante decir es que me tomen aquí la temperatura puede ser diferente a que me tomen aquí, ¿sí? Entonces yo recomiendo que se tome aquí. Claro, es cierto, es que muchas personas no les gusta, se les han metido ideas raras, ¿no es cierto? Cuando te toman aquí la temperatura dicen que te están limpiando el cerebro y cosas por el estilo que muchas personas hacen, pero la tomada de la temperatura es importante. He visto que algunos locales también han puesto fuera de sus locales, afuera, un sistema de lavado de manos, también importante. Se le puede pedir al cliente que se lave la mano, o si no, simplemente rociar al cliente con alcohol sus manos también es importante. Tener completamente aireado mi local, en la medida de lo posible, muy, muy aireado. Mientras más aireación haya, muchísimo mejor. Y tratar de mantener la distancia. Súper importante tratar de mantener la distancia entre las personas. Si es un restaurante, pues obviamente que igualmente el mesero trate de poner los platos en la mesa sin tocar, sin acercarse
a las personas. Si se trata de entregar un producto, ¿no es cierto? Igualmente se puede poner sobre el estante el producto y que la persona, luego de que me he alejado yo un poco, se acerque y coge el producto. En algunos casos han puesto también estos biombos, ¿no es cierto? Estos biombos son interesantes por el hecho de que ayudan a aislarte de tu cliente. Lamentablemente no son baratos y no todas las empresas pueden poner los biombos para atención. Pero si yo tengo una persona, por ejemplo, un cajero, que va a estar mucho más expuesto al contacto con las personas, yo sí recomendaría que al menos a esa persona se le ponga un pequeño biombo que esté permanentemente hecho una desinfección con este tipo de sustancias, cualquier desinfectante, alcohol, cloro o amonio cuaternario, se podría hacer perfectamente la desinfección. Esas serían las recomendaciones y pues tratar de seguir produciendo, tenemos que seguir produciendo, tenemos que seguir acoplándonos, tenemos que seguir cuidándonos y estos pequeños procedimientos, fíjate que es tan sencillo como lavarte las manos permanentemente. Cuando tú estás en atención a una persona tienes que lavarte las manos permanentemente, no quitarte la mascarilla, por mucho que te fastidie, no te quites la mascarilla. Si mis empleados tienen que comer dentro de mi empresa, yo sí pondría sitios aislados, ¿no es cierto?, para que los empleados coman un poco separados uno de otros, se retiren la mascarilla y coman separados al menos 2 metros uno de otro. Esto ya es mucho más complejo cuando tú estás pensando que tenemos muchos empleados en una empresa, entonces esto podría ser un poco más complejo, por lo cual se está recomendando, ¿no es cierto?, que las empresas no den comida dentro de su propia empresa, sino que cada empleado pueda tener un tiempo de comida fuera de la empresa en un lugar destinado solamente para su alimentación. Excelentes recomendaciones y realmente todo lo que has comentado forma parte de un protocolo de bioseguridad, ¿no? Las empresas que lo han implementado en forma adecuada y lo están cumpliendo, inclusive estamos hablando también de otros temas como por ejemplo las pruebas rápidas, las PCRs y otro tipo de cosas. El teletrabajo inclusive, ¿no? Hay realidades que pueden mantener el teletrabajo, lo cual nos ahorramos bastantes dolores de cabeza al momento de que evitamos que el personal regrese a las instalaciones y tengamos que implementar estas medidas. Así que súper interesante todo lo que se ha comentado. Yo te agradezco muchísimo, ingeniera, por todo este contenido, también a todos los que están conectados en este canal. Saben que este contenido es para ustedes, pueden compartirlo si les gusta. Y bueno, gran contenido, esperemos que todos podamos seguir aprendiendo del virus, a seguir conviviendo con el virus y realmente esto es la nueva realidad que tenemos. Así que no me queda más que agradecerles a todos ustedes y nuevamente a la ingeniera por su tiempo y por su disponibilidad. Muchas gracias por la invitación, pues ya a las órdenes en la Universidad Internacional SEC estamos a las órdenes en la gestión de residuos tóxicos y peligrosos, entonces cuando ustedes necesiten, pues nos encontrarán por ahí. Así saben, amigos, la ingeniera Katy Coral domina este tema de residuos peligrosos, así que pueden contactarse si es que es de su interés alguno de estos temas. Así que muchas gracias a todos y hasta una nueva oportunidad. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta luego.